¿Qué es ser pobre? Uno es pobre y no le ponen el corbatero, nada. Acá vienen todos los predicadores y les ponen el... Cuando vos no tenés para la cuota, así, te largan. Nada, le decía a Dani, ¿qué pasó? Me dice, ¿lo querés? No, ya es tarde. Bueno, vamos a terminar este domingo con una pequeña reflexión. Con este día, que bueno, todos sabemos lo comercial que es, lo que significa, pero estaba pensando en una charla que tuve la semana pasada con un chico en Trelew. Estábamos almorzando. Tengo un compañero de trabajo que adoptó un chico de 26 años ciego, literal. Esto Gaby me va a poder ayudar. En la incubadora lo quemaron, y parte de la quemadura que tuvo fue perder la vista. Yo le traje una foto a Gaby del párpado del ojo derecho, creo, del chico, para ver si podemos traerlo a Buenos Aires para que Gaby lo opere, porque tiene su párpado del ojo derecho muy caído. Bueno, y hablando, bueno, mi compañero lo adoptó, literal, del corazón, lo adoptó, lo llevó a su casa. Era un chico que vivía prácticamente en la indigencia. Su mamá lo abandonó después de este episodio de la incubadora y él se crió a la buena de Dios, como se dice. Idas y venidas con su papá, lo cual él dice, yo no tengo el mejor recuerdo de mi papá, porque mi papá me abandonó. Y yo le decía, bueno, también de las cosas malas se aprende, para que vos no vuelvas a cometer el mismo error el día que seas padre y no abandones a tus hijos. Así que él está ahí, gracias a Dios, conoció al Señor en enero, este enero que pasó, se bautizó, y compartimos cuando estoy con él bastante tiempo. Y está en la facultad, se anotó en la facultad, está en el primer año de Ciencias Políticas. Bueno, es un personaje, un personaje. De hecho, un día iba atrás mío en el auto y yo lo jorobo siempre, ¿no? Y me toca así de atrás y me dice, vos debes ser bastante negrito, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? No lo sé. Me tocó así, sus manos así. Y dice, él no conoce los colores, Me dice, vos debes ser bastante negrito, ¿no? No tanto como vos gordo, le digo. Así que bueno, pero yo traía esta mención pensando en que todos o algunos podemos tener hermosos recuerdos de nuestros padres y honramos su memoria todavía, pero quizás no siempre es así. Y uno puede aprender de lo bueno y aprender de lo malo. Y lo más fácil en esta mañana sería poder ir a un ejemplo típico en la palabra de Dios, ¿no? Y cuando uno habla del Padre, ¿ustedes en quién piensan primero? En el Hijo pródigo, ¿no? En el Padre del Hijo pródigo. O sin ir más lejos, ir al ejemplo y a los atributos de Dios como Padre de cada uno de nosotros. Yo quisiera traerles en esta mañana algo muy sencillo, dejarles un bosquejo, porque es interesante la historia de Elí, que se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 2, y traerles este ejemplo de un padre que fracasó. Un padre que fracasó. Y dice 1 Samuel, capítulo 2, no sé si ya lo tenemos, versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo?
y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Este fue un sacerdote del pueblo de Israel en una época que Israel no tenía rey. Por lo tanto, él era el encargado de enseñar la palabra de Dios al pueblo y también de los asuntos políticos del pueblo en ese momento. Pero vivía en una zona, si ustedes ven el mapa, él vivía en una zona donde al sur de su lugar vivían los filisteos, que era un pueblo en el cual tenía como modelo de hombre a lo que nosotros podemos llamar hoy el machismo. El filisteo era un hombre de guerra, un hombre conquistador, alguien que tenía un desprecio y sin nada de apego a la labor de la mujer, y de hecho sus hijos eran preparados para la guerra, para la batalla, para poseer vez tras vez. Usted puede ir a la historia bíblica y va a encontrar que el pueblo filisteo tenía esta característica. Y en el norte, de donde vivía Elí, estaban los fenicios, hombres que no tenían la característica de guerra, hombres que lo único que tenían en su mente y en su corazón era facturar. Lo único que les importaba eran hombres de mercaderes, hombres de negocios, que se iban, negociaban, traían oro, traían plata, proveían a la casa, se volvían a ir, y si no les iba bien y los vientos eran contrarios, agarraban un hijo, lo ofrecían al dios de turno, lo sacrificaban para que los vientos fueran buenos y otra vez irse a buscar la plata, a traer, a ser proveedor, por lo cual no tenía ejemplo Elí, si miraba para un lado o para otro, de quién tomar una idea de cómo criar a sus hijos. Y en esta época donde se ha perdido la identidad, es muy fácil, y no voy a entrar en este tema, pero nosotros recorremos la calle y vamos a encontrar a alguien que la naturaleza le dio un cuerpo de hombre y es mujer, o al revés, es mujer, la naturaleza le dio el cuerpo de mujer y uno lo ve de hombre. Un cambio total de identidad, una confusión, una ambigüedad en el mundo que hoy nos rodea. Y también esta confusión y esta ambigüedad y esta falta de identidad se ven los roles. Se ven los roles. Miren, lo acabo de leer, una notificación de una noticia, de un portal de noticias. Esto llegó, la notificación me llegó mientras estábamos haciendo jueguitos con la pelota. Miren lo que dice Joseph Nobel Freud, ahí está, psicoanalista especializado en infancia y adolescencia. Advierte que los niños y jóvenes viven hoy una soledad profunda, agravada por el uso temprano e indiscriminado de pantallas, que reemplazan al adulto como figura de referencia, inhiben la creatividad y generan una falsa socialización. Señala que la pandemia reforzó estos hábitos y que muchos adolescentes quedaron atrapados en vínculos virtuales que aumentan el desamparo. A esto se suma, según el autor, escuchen padres, la caída del saber adulto, la presión de la imagen corporal y el ser adolescente de los padres, quienes ceden su rol y distraen la crianza con sus propios dispositivos. El resultado es una infancia que deja de jugar para consumir y una adolescencia expuesta, sola y vulnerable, en un contexto donde los adultos han dejado de cuidar para mirar pantallas. Como les decía, esta pérdida de identidad, esta confusión, todo lo ambiguo, podemos verlo reflejado en esta mañana en el fracaso de Elí.
¿Y cuál es la responsabilidad que Dios nos dio a los hombres? Porque si ustedes van, y yo les decía, esto es un bosquejo para que ustedes puedan leer lo anterior y lo posterior de estos capítulos, ustedes van a ver que Dios no le va a reclamar a la mujer de Elí, le va a reclamar a Elí, al hombre. Y hoy cuando también estamos siendo bombardeados con un feminismo, ¿no? Y una ponderación, en el marco familiar es el hombre el que es el sacerdote de la casa, el que marca la autoridad en la casa, el que debe marcar el rumbo de sus hijos. Hoy están trastocados todos estos valores, esto que les decía, de esta falta de identidad por completa prácticamente en toda la sociedad. También lo tiene muy claro el enemigo de las almas, el enemigo del plan de Dios, y va por el último bastión que le quedó, que es la familia cristiana. Es el último bastión. Y aún así hoy todavía se sigue luchando a brazo partido para que el hombre de Dios pueda ser semejante al modelo y al concepto que Dios dejó en su palabra para criar a los hijos. Y pensando en esto y en esta idea de los vecinos que tenía Elí, poder pensar qué clase de padre soy, en dónde me paro a la hora de poder tomar autoridad en mi hogar, de poder señalar y poder ayudar el crecimiento de nuestros hijos. No es ese concepto de los filisteos que los cuales pensaban que los hombres no lloran. No, los hombres lloran y los hombres también tienen que llorar, porque eso demuestra una sensibilidad, demuestra un acercamiento, demuestra empatía. Para ellos los hombres no lloran. ¿Cuántos escucharon esta expresión de cuando uno era chico? No, no lloré porque los hombres no lloran. Sí, los hombres lloran. Y los hombres debemos llorar. Los hombres se hacen a los golpes. ¿Escucharon también esto? También. Puede haber algún golpe que deje marcado en la vida, pero también marcada la vida. Pero también los hombres se hacen con consejo, se hacen con corrección, se hacen con oración y se hacen con ayuda desde el hogar. Pero estos extremos que hoy se ven de los pueblos paganos, él no cayó en ninguno de esos dos extremos. Y el error y el fracaso de Elí fue el abandono de sus hijos. Él abandonó a sus hijos, él los dejó a un lado y se transformó en un padre ausente. Y no era que se fue a otro lugar, se transformó en un padre ausente porque no se ocupó de sus hijos. Y muchas veces estamos en el hogar, pero estamos ausentes de escucharlos. Y hoy, como leía por eso lo traje a relación, porque enseguida se me disparó una alerta en la cabeza. Hoy hay muchos padres que están en el hogar, pero están tras una pantalla. Yo lo veo permanentemente en mi trabajo. Estamos advirtiéndole a un padre o una madre qué problema tienen sus hijos con la vista, cómo los podemos ayudar, cómo se puede solucionar su problema, y lo único que están pensando es en sacarle una foto para ver cómo le queda el anteojito para mandárselo al tío, a la tía, a la abuela. A alguien que nunca tuvo la posibilidad de que alguien los revisara, que tuviera una consulta médica, en lugar de aprovechar ese momento y escuchar lo que le está diciendo, lo único que le interesa es sacarle una fotito, sacarse una selfie para mandársela vaya a saber a quién. Y hoy hay padres que repiten el modelo de Elí, estando en el hogar están ausentes. O está el que viene cansado al hogar y sácamelos, no los quiero tener, estoy ocupado, estoy cansado, tuve un día largo. El tener hijos es también tener un compromiso. Y para no cometer el error de Elí, vamos a llamarlo así, tenemos que saber primero quiénes somos. ¿Qué somos como padres? Somos los que tenemos un corte machista, de poder subyugar a la familia bajo nuestro
nuestra idea, bajo nuestro antojo, bajo lo que nosotros pensamos, bajo lo que nosotros queremos. Somos solamente los proveedores, los que, bueno, escuchaba de una maestra que se cansó de pedirle al padre que vaya a una reunión porque su hijo tenía problemas. No puedo, la contestación del padre, no puedo, estoy trabajando. Pero mire que su hijo tiene problemas, sería bueno que venga. No puedo, yo trabajo de tal hora a tal hora. Bueno, ¿a qué hora, le dice la maestra, usted descansa? ¿A qué hora podemos? No, nunca podía. Él tenía la idea de que pagando a la escuela ya estaba cumpliendo su rol de padre. Y uno puede saber cuál es el río más largo, cuál es el río más ancho, eso se lo van a enseñar en la escuela. Uno puede saber cuánto es la suma de los ángulos de un triángulo aprendiéndolo en la escuela. Pero hay muchas cosas que solamente las va a aprender en la casa. Y muchas cosas que las va a poder enseñar el padre y la madre. Elí no era el padre machista, Elí no era el padre proveedor, Elí se había transformado en un padre abandónico, en alguien que no se ocupó de poder guiar a sus hijos en tiempo y forma, porque tengamos en cuenta que hay un momento y una situación para cada cosa. Lo dice el libro de Eclesiastés y lo dibuja y lo describe en una amplia gama de colores, cuando él dice que todo tiene su tiempo. Y para nuestros hijos también todo tiene un tiempo. Hay un tiempo donde se puede poner el tutor. Los que saben de jardinería y todo eso lo saben muy bien. Las mujeres, sobre todo, que cuidan sus jardines, lo saben muy bien. Que hay un tiempo para tutorear, para poner un tutor. Donde la rama todavía está fresca, donde la rama se está formando, donde hay posibilidades de que crezca derecho. Una vez que todo ese tiempo se perdió, ya se puede sí tutorear, pero ya se perdió mucho tiempo y quizás la rama creció torcida. Sin embargo, él destruyó la vida de sus hijos, no pensando en ellos. Y lo primero que les decía, nosotros tenemos que saber qué clase de padres somos. Si somos una bendición para nuestros hijos o somos una maldición para nuestros hijos. Lo segundo que tenemos que saber, ¿cómo son nuestros hijos? ¿Quiénes son nuestros hijos? ¿Tenés un hijo? Podés escribir un manual de cómo criar un hijo. ¿Tenés 2 hijos? Podés escribir 2 manuales, porque no hay 2 hijos iguales. Por eso yo cuando veo esos títulos, ¿cómo criar a un hijo? Digo, wow, ¿qué querrá decir? ¿No? Porque no hay 2 hijos iguales, no hay 2 personas iguales. ¿Qué podría escribir? 5 libros, ¿no? Porque no, ninguno de sus hijos son iguales. Y así todos. Pero podemos pensar en esta mañana, en los distintos modelos que la Biblia nos dejó sobre lo que es un padre presente. Alguien que pueda estar pensando no solo en la crianza de sus hijos, no solo en el bienestar de su hijo, no solo en la provisión para sus hijos, sino pensando en la eternidad de sus hijos. Y quizás con esto quisiera redondear en esta mañana. ¿Cuánto tiempo de nosotros podemos como padre hoy invertir en la oración íntima, sincera, genuina delante de Dios en favor de nuestros hijos? Es la misma que nos tomamos muchas veces para dar gracias por el pan. Déjeme decirle que esa no es una oración en favor de los hijos. ¿Cuánto tiempo en la intimidad pasamos pensando en nuestros hijos? Aun cuando ya, como muchos de nosotros, se han ido de casa. Ya ahora no solo oramos por ellos, sino también oramos por los nietos. Dios quiere en esta mañana que podamos pensar cómo somos como padres, cómo son nuestros hijos y también pensar en conocer a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a entender cuál es la tarea en la cual podemos desarrollar para tener a nuestros hijos. No solo en sujeción, no solo en comunión, no solo aún en la adultez, en el consejo,
sino pensando en que ellos puedan ser de bendición para otros. ¿Qué fue lo que no le pasó a Elí? Sus hijos pervirtieron todo, el santuario, el pueblo, las relaciones. Por eso Dios se tuvo que manifestar de esta manera. Que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros podamos ser esta clase de padres hoy, donde ya no solo es la advertencia desde la Biblia y desde los púlpitos, sino ya desde la psicología, la sociología, todo el mundo observa la decadencia y la ambigüedad y la pérdida del rol de lo que significa la autoridad dentro del hogar. Siempre que Dios quiso bendecir al mundo, lo hizo a través de una familia. Va a ser muy difícil encontrar ejemplos en la Biblia donde Dios haya querido bendecir al mundo a través de un altar, de un edificio, de una organización o algo. Pero siempre que Dios quiso bendecir al mundo, lo hizo a través de una familia. Lo hizo a través de un padre y una madre que dieron el consejo apropiado, que invirtieron orando por sus hijos, que enseñaron el camino para que pudieran ser obedientes, no solo a los padres, sino a la palabra de Dios. Ese es el mejor regalo que le podemos dejar a nuestros hijos. Es la mejor inversión que podemos hacer, aparte del trabajo, aparte de poder proveer para lo que necesitan, sino pensar en la eternidad de nuestros hijos. Y poder pensar en que sean hombres y mujeres que honren a Dios, que abracen a Dios, que sigan sus caminos, que sigan sus preceptos, que tengan temor del Señor en todo lo que eso significa. Que Dios nos ayude a poder ser, aún en este tiempo, donde todo está trastocado, donde todo está dado vuelta, a ser esa clase de padre que Dios quiere que seamos. Y no lo digo esto para mirar para atrás, sino que lo digo para mirar para adelante. Que podamos hoy aún poder decir, bueno, Señor, yo quiero ser esa clase de padre. No quiero ser como Elí, no quiero ser como los filisteos, no quiero ser como los fenicios. Yo quiero ser la clase de padre que tú eres conmigo. Un padre amoroso, un padre paciente y por sobre todas las cosas, misericordioso. Oramos en esta mañana por no solo cada padre, sino también por cada madre, por cada familia. Y que el Señor levante hoy hombres y mujeres que quieran formar familias que sean de bendición a la sociedad. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de llamarte Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque somos tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto tu corazón en nuestra vida, Señor. Podemos reconfortarnos bajo tu mirada. Como cantamos tantas veces, Señor, tus ojos puestos en nosotros, tu mirada puesta en nosotros, nos llenan de tu paz. Señor, necesitamos tu auxilio para ser esa clase de padres de la cual tú quieres que seamos. Necesitamos, Señor, de tu ayuda para poder ser de bendición a nuestros hijos. Líbranos, Señor, de ser de maldición para ellos. Ayúdanos a dar el consejo oportuno. Ayúdanos, Señor, a dar el abrazo correcto. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos como tú lo eres con nosotros. Señor, bendecí a esta parte de tu pueblo en este lugar. Bendecí cada familia, Señor, de Saavedra. Bendecí, Señor, la vida de todos los padres para que podamos juntos, Señor, con tu bendición, con la corrección de tu palabra y la guía de tu palabra, ayudar a formar hogares que honren tu nombre para la gloria del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, iglesia. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana que nos ministra. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos estamos despidiendo, que pasen un hermoso domingo y Dios mediante el próximo fin de semana nos volvemos a encontrar. Que pasen una bendecida y hermosa semana.